es el primer Yo punto. ves en general más fragmentación política, que el bipartidismo es una cosa del pasado. Esto es así. Esto no vamos a volver creo que no tiene retorno, salvo que ocurra un hecho excepcional que unifique un criterio, una guerra, una catástrofe, algo. Pero después, si estamos en momentos normales, la diversidad va a ser el denominador común. Dicho esto, lo que sí no debemos descansar es en el diálogo permanente con las alternativas políticas. Y el diálogo permanente y el diálogo tiene que ver con la aceptación de los puntos de vista diferentes. Las redes sociales, como dice Bauman, hay un reportaje en El País con el Papa, son cómodas porque vos elegís la comunidad y las comunidades no se eligen. Entonces se va uno a la zona de confort y cree que con las redes sociales y con la comunicación virtual vos podés consolidar un poder. El poder se consolida con un diálogo no virtual, con un diálogo vincular. Es donde vos tenés que comenzar a establecer confianzas, estrategias, lazos con actores que piensan diferentes. Es la manera de consolidar un espacio político acá y en cualquier lugar en este mundo. Entonces, lo que no debemos perder, y es ahí donde a veces hay alguna falencia, porque y en ese mismo reportaje se habla de la habilidad social. La habilidad social se aprende, nosotros decimos en la calle, la habilidad social se aprende en el almacén, la habilidad social se aprende en las necesidades que te va poniendo en el transcurso de tu vida para progresar. Hay que tener la suficiente habilidad para poder comenzar a tener un diálogo distinto con personas que piensan diferentes. A partir de ahí se va a construir o se va a consolidar el gobierno para ir a reformas estructurales. La legitimación del 30 y pico es una muy buena legitimación para comenzar ese camino. Si no comenzamos y si creemos que con esa legitimación, por eso en algún momento decía, hay que ampliar, cambiemos, hay que consolidar, cambiemos. Consolidar sigue siendo, cuando hablan de la vieja y de la nueva política, es un absurdo, es aumentar la grieta. Hay métodos tradicionales de comunicación y métodos nuevos, pero la política sigue siendo entre seres humanos, sigue siendo en la comunicación también. En la comunicación también, pero eso no puede suplir lo virtual a lo vincular. Entonces, lo que sí hay que tener, la suficiente habilidad social para poder construir un espacio más amplio, un capital político más amplio, con otros dirigentes políticos que piensan en muchos casos muy distintos a nosotros. Emilio, vos el año pasado, casualmente un reportaje en Perfil dijiste, te voy a leer textualmente, Cambiemos fue un esquema electoral con éxito, no seamos hipócritas. Hay mucha distancia en que se transforme en un cuerpo sólido como partido político. Hoy el común denominador es la responsabilidad de gobernar. No hay que tener prejuicios de sumar dirigentes. Casi un año después de aquella declaración, ¿qué seguís pensando? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? Sigo pensando parecido. Este Congreso ha sido un ejemplo en donde se ha unificado un proyecto, un bloque que es Cambiemos, pongámosle, pero sí es sostenible. Uno se da cuenta que va a ser sostenible en el tiempo, a pesar de, ojo, en el bloque son 90 diputados, a veces hay diputados que piensan diferentes, pero entienden que el proyecto es superior al pensamiento de cada uno de ellos, pero porque se han logrado amalgamar Cambiemos dentro del Congreso. La palabra cuerpo usaste vos, cuerpo casualmente es una unión de partes. Es lo que siento que aún hoy no hemos logrado todavía que seamos un cuerpo. Pero también entiendo por qué dije que fue un esquema electoral, porque se armó como tal. Yo
que tenía a cargo conocía a la mayoría de los actores en ese proceso, y no puedo decir, porque no milité en el radicalismo, si me hubiera dicho que los conocía, pero no los conocía. Ernesto Sanz lo conocí personalmente en el último año de Aguilita Carrió. Entonces, no podemos decir que algo es sólido cuando vos lo hiciste con un objetivo electoral. Después a eso hay que agregarle otros factores. Hoy hablamos para los momentos de crisis. En los momentos que estás bien, todo esto que dije no se nota, porque de afuera, pero en los momentos de crisis, vos necesitas tener muy sólido el espacio, porque ese es el momento que te tiene que aguantar, que te tiene que poner en el hombro. Si no logramos, siempre uno... El barco precisa capital cuando hay tormenta. Bueno, trato de prever lo que puede... por supuesto que este triunfo afianza las relaciones, pero todavía no vivo un esquema para animarme a decir, para descansar de que esto ya ha tomado forma. No, todavía no. En el gobierno sostienen que la marca, y repito, la marca, Cambiemos, se consolidó en estos pasos. Y me pregunto, definirlo como marca, ¿es un indicativo de que se busca más construir un movimiento que un partido? ¿Qué es una marca? En el sentido de que está el partido que es el PRO y Cambiemos sería un movimiento aglutinador de distintos partidos. El partido no es lo importante es lo que hoy se llamaría marca y quizás Perón puede llamar movimiento. Es que está hablando... Esa expresión no sé quién la dijo, pero es la verdad de hoy. La política, hoy leía que el respeto necesita distancia, que el espacio público ha sido invadido por el espacio privado y ya no hay distancia entre lo público y lo privado, y se pierde lo público y lo privado termina siendo lo público, y la política empieza a ser la política del espectáculo, y lo que se consume, hablábamos hace un rato del rating, pero también lo que se vende es lo que se vende en el mercado. Entonces, hablar de una marca, estamos hablando justamente de esa concepción. Es decir, lo que impusimos es una marca. Pero no es que lo que sí tenemos que entender, que es una realidad, es que en todos lados se venden esas marcas. O sea que la política... Y que la marca permite, y la virtualidad permite, la flexibilidad que demandan los medios. Si uno se va a una estructura partidaria, que a cualquier elector le generaría mayores seguridades porque sería un sustento ideológico del dirigente que está eligiendo, eso sería lo ideal, pero eso hoy no tiene rating, eso no se vende. Lo que se vende es algo mucho más efímero, mucho más flexible. Sí, es la marca, que mañana puedo decir ignorar a la marca, aceptar o ignorar, y Cambiemos deja de ser Cambiemos, y te pongo la marca Podemos, y te vendo Podemos. Ahora, digo... Sí, o Cristina Kirchner, el mejor ejemplo. Sí, insisto, en el fondo, esta concepción es el desmedro del estadista, es el desmedro del que puede tener una narración, desde el que puede tener una concepción ideológica. Esto es mucho más, pero es mucho más inteligente desde el punto de vista de la captación del elector, la marca. Y es real que la marca está instalada, y que es real que este espacio tiene gente muy inteligente que hace que la marca sea aceptada por la sociedad, y en muchos casos la sociedad, que también con tanta información no tiende hacia la comodidad de no profundizarla y toma las cosas muy superficiales. ¿Sabés qué me aparece, Emilio? Sí. Sonrío mientras te escucho. Cambiemos como marca pareciera ser finita, porque algún día, si tiene éxito, habremos cambiado. Por lo que, como marca a largo plazo, me parece que tiene una finitud o fracasa o tiene que acabarse. Es así.
no sé si, no puedo decir la palabra lamentable, porque ¿cuál es la parte lamentable mía personal? Que vos te educaste en otra cultura política. Nada más, nada más. Estoy Algo como los viejos esos que dicen, melancólico. no, cuando jugábamos al fútbol nosotros jugábamos mejor. Bueno, Melancólico. yo siento el dolor de que viví otro tipo de política, pero también ese dolor no me impide reconocer que los tiempos cambian y que estamos viviendo en esta situación. Ahora, fíjate esto. En el reciente libro de Alain Rouquet, El siglo de Perón, él escribe que Perón nunca quiso limitar su movimiento a un partido porque él quería que el peronismo fuese algo más que una parte. El planteo es que fuera una ideología que compartieran todos los argentinos. Si me pregunto si en esa idea de marca, de algo efímero, pero al mismo tiempo que por ser efímero pueda sumar mayorías, Cambiemos también busca no ser un partido para ser más que un partido, para no ser una parte, sino tratar de contagiar a algo más que una parte. Sí, pero algo más que una parte, pero sin la intermediación. Lo que abarca es algo más que una parte desde el punto de vista del elector, pero no desde el punto de vista de la intermediación. Si pudiera en este tipo, en la pureza de este concepto, tener al líder y a los consumidores electores, sería lo ideal, porque sería la forma más fácil de manejar para quienes predican este tipo de circunstancias. El tema es cómo hacemos con la intermediación política, que es lo diferente al otro sector, para que esa intermediación política sostenga este tipo de proyecto. La otra vez se quejaba un dirigente porque dice, me avisaron por WhatsApp que no soy candidato. Hoy te vas a tener que enterar por WhatsApp, pero ¿qué me hace que el lazo que tengo con ese dirigente sea a través del WhatsApp? Así como yo le puedo hacer ignorar o aceptar hoy que estoy bien, el día de mañana yo estoy mal y también me puede ignorar. Es que yo te Entonces, escuchaba... esa intermediación es la que me preocupa, que hay que darle una solidez. Vos usabas a Bauman como ejemplo. Probablemente el hecho de que sea una marca, algo tan, podríamos decir, líquido, algo tan indefinible, tan poco lleno de densidad ideológica, pueda permitir abarcar más. Yo pero lo comparto, tiene que estar esto, porque esto lo que trabaja es directamente con el objetivo y el elector, sin intermediación. Ahora, en el medio, en el Estado, existen intendentes, existen gobernadores, existen diputados nacionales, que interinamente tenés que establecer vínculos, y valga la redundancia, una relación vincular, no virtual, para fortalecer el espacio, en el caso de que haya vicisitudes, crisis, para no mantener la el mapa estructura. Con el territorio. Entonces, ahí es cuando le digo el cuerpo. Ahora, no, vos usaste cuerpo sólido. Sólido. O sea, casualmente lo contrario, ahí lo que estamos hablando es que no sea sólido, porque si es sólido es chico, claro, siguiendo esa lógica, claro, ¿no? Que sea líquido permite que sea más grande. Pero es más grande porque el riesgo es que sea gaseoso. Pero es casi, cuando vos vas hacia el elector, que también, ¿por qué es tan líquido el nombre? Porque también, lo que hablábamos recién, la demanda tiene esa liquidez. Si te pones rígido, no podés responder a toda la demanda. Desde el punto de vista del marketing usado en la política, yo estoy 100% de acuerdo. Finalmente lo que hacía el peronismo, ¿no? De responder en cada momento. Ahora, yo decía, después de ganar las primeras elecciones legislativas, Alfonsín soñó con el tercer movimiento. El tercer movimiento histórico, ¿no? Después de Irigoyen, Perón, tenía que venir el tercer movimiento histórico. Kirchner, después de ganar las primeras elecciones legislativas de 2005, en la que se saca de encima a Duhalde, sueña también con 16 años de kirchnerismo, alternándose entre él y su mujer y la transversalidad.
Ahora Macri dice que textualmente se inicia un proceso de 20 años de crecimiento. ¿Percibiste algún déjà vu en ese momento de triunfo de las primeras elecciones legislativas, donde cada uno de los dirigentes se imagina a sí mismo o imagina su proyecto con una longevidad que después nunca nadie consiguió? No, para nada. La expresión de Macri tiene que ver por una vocación, deseo personal de él. No tiene nada que ver con la perdurabilidad en el poder. Y vuelvo a la armonía, y vuelvo a su equilibrio. Mauricio Macri no necesita del poder para ser. La palabra importa que ser. Sea el mismo. Sí, pero en algunos de estos actores el ser tiene que ver con estar en el poder. Creo que muchas de estas expresiones o estos deseos también tienen que ver con el ser. Mauricio es mucho más desapegado a esa situación. La expresión del deseo él es genuina, pero no es de perdurabilidad. Estoy convencido que Mauricio Macri no está en un proyecto de perdurabilidad en el sentido de pernoctar en la Casa Rosada o algún sucesor, sí de hacer las cosas bien. Lo conozco, pero muy bien como para decirlo convencido esto. No hay un proyecto en ese sentido. Esos 20 años son una expresión de deseo, de que quiere que 20 años, que el país no vuelva para atrás. Para poner que no sea un deseo de cada uno de los dirigentes. En este caso yo te mencioné a Alfonsín, Kirchner. Ahora, después de cada cambio de ciclo político, lo que se observa es que la oposición se atomiza. Fíjate vos, las elecciones ejecutivas del 95, Bordón por el Frepaso y Masachesi por el radicalismo fueron debilísimos. El menemismo obtuvo más que la suma de los otros dos. Las del 2007, sería como la reelección de Kirchner en Cristina, Carrió y Labaña sacó cada uno menos de un tercio de los votos de lo que sacó Cristina Kirchner. Y en el 2011, Wiener y Raúl Alfonsín sacaron aún menos votos. Es decir, nuevamente, que se produzca esta situación de que la oposición se atomiza y lo que queda es un oficialismo hegemónico. Fíjate que se volvió a hablar de la palabra hegemonía. Es una sensación de fragilidad de la democracia, no es algo natural de la fragmentación de la política, esta idea de que no haya una oposición de peso, porque finalmente lo que no queda es una oposición de peso. Es así, las nuevas democracias van a funcionar. Cuando vos decías antes no va a haber más bipartidismo, es decir, si no hay bipartidismo, entonces el partido del poder tiene una hegemonía que por lo menos el sistema democrático no estaba construido de esa manera, sino había un balance, un contrapeso, ¿no? Sí. Si tengo que describir la realidad de hoy, es casi esa, ¿no? Porque hay una hegemonía. Yo también creo que las posiciones de Alfonsín coinciden. También te agrego a Menem, que agregó la UCD, acordate, terminó la elección y amplió también. Creo que mucho tiene que ver para ampliar el capital político que tanto insisto. En la atomización es donde uno aprovecha a cambiar el capital político e ir por las reformas estructurales. Muchas de esas opciones tuvieron ese sentido porque veían la oportunidad de ampliar el capital político y, por supuesto, ser un proyecto hegemónico. Y en este país, ampliar ese poder es lo único que te permite hacer las reformas estructurales para poder salir de una vez por todas. Es decir, no estaba mal en el convencimiento que tenían estos actores de ampliarlo en su momento y de hablar desde el 20 años, el plan quinquenal de Perón hasta la fecha. Todos repitieron lo mismo. Todos. Mauricio está repitiendo lo mismo, si vos querés, en la buena fe de que tuvieron, si querés, los anteriores también. Claro, quieren 20 años distintos a lo que hemos tenido. Y me parece que es una expresión casi lógica de todos los que lo han manifestado. Sí la haría, en nuestro caso, no lo dejaría como una expresión, sino que ampliaría esa base para ir a buscar esos 20 años fructíferos. Miro, sonrío porque lo que me transmite es la idea de que
viste que te dicen que ya no hay matrimonios para toda la vida, Sí. y que se ha sustituido por monogamias sucesivas. O sea, la persona es monógama, fiel, vive una familia absolutamente normal, pero a lo largo de la vida cambia 3 veces de pareja. Puede ser que lo que vivamos en el fondo sean hegemonías sucesivas, es decir, en lugar de oposición y gobierno y oficialismo, Sí. que se van alternando, Vamos a vivir, yo creo que sí, que hegemonías sucesivas. que justamente por la diversidad que hablábamos recién, por los Perdóname un minutito. Tenés una luz que está titilando. por los indignados que aparecen y forman partidos políticos en forma permanente, como vemos en el mundo, los grupos de indignados, con una cuestión muy superficial, se forma un partido y terminan con bancas y opciones políticas. Creo que todo eso lo vamos a vivir, que como consecuencia de eso alguien va a ganar, y como ese poder es tan diversificado, el que gana automáticamente va a tener una hegemonía por esa propia atomización. Una hegemonía Ahora, es breve. Ahí está, yo eso iba a agregar. Es una hegemonía, pero no es una hegemonía que se te puede diluir de un día para otro. Es breve, no es sólida, es más, tiene que ser ágil, rápida, responder a toda esta demanda. ¿Por qué esta atomización le puede ganar a esa hegemonía? Puede terminar con esa hegemonía. Es muy interesante, ¿no? Como concepto, que se acabó la idea del balance de poder y de que vivimos, así como en las parejas, de monogamias sucesivas, en la política de hegemonía sucesiva. Y que es muy bueno. Cada uno tiene que saber que va a durar un tiempito, que no es para siempre, No es que esto para no siempre. es para siempre. Se terminaron los contratos para siempre.